Bien, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, es que me salió que no estaba funcionando, pero tal vez solo fue momentáneo. Bueno, si hay problemas me dicen, si no, me salió una anotación que no me estaban escuchando, pero tal vez solo fue en ese instante. Bueno, entonces, el inciso D, decíamos que la función es un valor absoluto de 2x más 1. Entonces, este es el caso de una función de valor absoluto. En funciones con valor absoluto, el dominio serán todos los números reales. Entonces, notación de f, los puntos reales, ¿no? Entonces, aquí, para el dominio donde deben tener más cuidado, es en las funciones racionales y en las funciones de radical cuadrado, ¿verdad? De raíces cuadradas. Es donde deben tener más cuidado. No sé si hay preguntas o dudas, algo no quedó claro. Entonces, aquí pertinente la pregunta que me hacía la compañera de que aquí no cambia, ¿verdad? Porque el valor de X es positivo en esta desigualdad. Ahora, si hubiera sido negativo acá, ahí se hubiera cambiado, ¿verdad? Aquí hubiera sido un negativo, o sea que aquí la expresión hubiera sido menos X, menos 2 dentro. Entonces, hubiera quedado acá, hubiera habido que hacer otro paso, ¿verdad? Porque aquí este menos es como que tuviera un menos 1. Entonces, ese menos se quita. Si hubiera sido negativo, entonces ese menos, como es un menos 1, entonces pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? 2 entre menos 1. Menos 2 entre menos 1, ¿verdad? 2 entre menos 1. Entonces ahí sí cambia por el criterio de desigualdades, ¿verdad? Si hay un número negativo, entonces ahí sí el dominio hubieran sido X menor que menos 2. Si hubieran sido X negativo, ¿verdad? Ahí se hubiera sido otra respuesta. Entonces por eso la pongo azul para identificar, ¿verdad? Entonces si se hubiera dado el caso, entonces ahí el dominio, si aquí hubiera habido un negativo, entonces hubiera cambiado el sentido. Ahí sí, ¿verdad? O sea, cambia el sentido de desigualdad si hay un número negativo multiplicando a X. Aquí hay un número negativo porque menos multiplica a X, es como que estuviera un menos 1. ¿Cómo se quita ese menos 1? De multiplicar pasa a dividir, entonces quedaría X menor que menos 2. En ese caso, si el dominio, si hubiera sido negativo, entonces el dominio hubiera sido contrario al resultado que da para este, ¿verdad? El sentido, X menor que menos 2. Bien, funciones cuadráticas y parábolas. Una función de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, se dice que es una función cuadrática. Y su gráfica tiene forma de parábola, ¿verdad? La gráfica de una función cuadrática tiene forma de parábola. Puede ser con una concavidad negativa hacia abajo o una concavidad positiva hacia arriba. Es decir, si a es mayor que 0, si el primer número que multiplica x cuadrado, el coeficiente del primer término, a, es mayor que 0, entonces la gráfica va a ser cóncava positiva hacia arriba. Pero si a es menor que 0, va a tener una concavidad negativa hacia abajo. Ahora, en las funciones
cuadráticas, los ejercicios se piden hallar el vértice XY, ¿verdad? Notación de un punto en el plano cartesiano se obtiene así. X, es decir, el valor de X sale de aplicar esta fórmula, menos P sobre 2A. Y el valor de Y sale de aplicar esta otra fórmula, que es igual a 4A por C menos B al cuadrado sobre 4 por A. Ejemplo, dada la función f de x igual x cuadrado menos 2x más 1, encuentre el vértice y trace la gráfica. Entonces lo primero que hay que saber, hay que identificar qué valores son A, B y C. En este caso B es 1. A es 1. De acá, ¿verdad? De esta forma. Porque el número que multiplica x cuadrado es 1, ¿verdad? No, cuando no está escrito es que hay un 1 ahí. Entonces A es igual a 1. B es el valor que multiplica x con su signo, ¿verdad? Entonces, como aquí aparece negativo, entonces B es igual a menos 2. Y C es el valor constante. El valor constante que es 1, ¿verdad? 1 positivo. Entonces encontramos x. X es igual menos B sobre 2A. Otro error que vi en fórmulas cuadráticas es que cuando algunos ejercicios, digamos, B es negativo, entonces si B es negativo, la fórmula dice que es menos B, pero si aquí solo ponen menos 2, están diciendo que este es positivo y cuando es incorrecto. Entonces hay que tener cuidado que uno es el signo de la fórmula y otro es el signo que tiene B. Entonces se pone menos por menos 2. Este es otro error que veo en fórmula cuadrática, que cuando había un negativo solo lo dejaban negativo. Y eso ya es incorrecto. Ahí el ejercicio está malo, ¿verdad? Entonces similar acá cuando vayan a sustituir, ¿verdad? Entonces menos 2 va a quedar aquí 2 positivo arriba sobre 2A. 2A, 2 por 1, que es 2, ¿verdad? Entonces 2 entre 2, esto es igual a 1. Ese va a ser la coordenada X del vértice, ¿verdad? Valor de X del vértice. Ahora encontramos Y. Y se aplica la segunda fórmula. Sería 4AC menos B cuadrado, es decir, 4 por A, que es 1, por C, que es 1, menos 2 al cuadrado, porque B tiene un valor negativo, menos 2 al cuadrado. Este menos 2, cuando lo resuelvan en la calculadora, tienen que usar los paréntesis, menos 2, después aplican esta tecla, ¿verdad? Y después 2, esto les va a dar 4, ¿verdad? Esta es se recomienda usar paréntesis. Si no usan paréntesis, les va a afectar el resultado. Bien, entonces 4 por 1. Por 1 sería 4 menos 2 al cuadrado, que esto me da 4 positivo. Menos 4, aquí me queda 0. Sobre 4A, que es 4 por 1, 4, 0. Aquí, bueno, tengo un error, ¿verdad? Sobre 4. 0 entre 4, esto es igual a 0, ¿verdad? 0 entre 4 es igual a 0. Cuando el 0 en una división está arriba, el resultado es que es 0. Cuando no se puede, si hay un 0 abajo, pero aquí sí se puede 0. Entonces se nos forma el punto se nos forma el punto 1,0. En este caso, que la gráfica es cóncava hacia arriba, ya que A igual a 1 es mayor que 0. El vértice representa el punto mínimo de la función. Es decir,
porque el valor que multiplica a x cuadrado, que es a, es 1, es positivo, entonces la forma, por la definición, la gráfica va a ser cóncava hacia arriba. Entonces el vértice es el punto mínimo, se va a representar un punto mínimo para esta gráfica. Teoría 5. Bien, entonces se nos forma el punto 1, 0, que va a ser el vértice de la función, ¿verdad? El vértice de la función. X nos dio 1 y Y nos dio 0 después de aplicar la fórmula. Entonces el vértice es 1, 0, ¿verdad? Entonces vamos a graficar, ¿verdad? Este es el punto, el vértice sería en este caso el punto mínimo, ya que A es 1, que es mayor que 0. El vértice representa el punto mínimo, entonces ya podemos ubicar ese punto para hacer la gráfica de la función. Entonces ubicamos el punto, ¿verdad? El vértice, aquí le voy a poner el vértice, se ubica el punto 1, 0, es un intersecto en el eje X. Ahora, para hallar la gráfica, evaluamos función para dos valores más, por lo menos dos valores más antes y después del vértice, después de haber escrito el vértice. Entonces, el plano cartesiano, este es X, este es Y, ¿verdad? Este es el eje Y. Bien. Entonces sustituimos. Damos un valor antes de 1, ¿verdad? Antes del valor que tiene de X. Y un valor después de X. Para X igual 0, sustituimos ese valor en la función original. F de X igual X cuadrado menos 2X más 1. Entonces aquí sería, función de 0 sería F de 0 igual. Sustituimos X por 0, sería igual 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1. Esto va a ser igual a 1, ¿verdad? Sustituimos acá. Es decir, evaluamos 0 al cuadrado es 0 menos 2 por 0. 0 más 1 es 1. Se nos va a formar el punto 0, 1. Es decir, 0 para X, es el valor que sustituimos, y 1 para Y. Porque esta función f de X equivale a Y, ¿verdad? Equivale a Y. Entonces el punto 0, 1. Se grafica en la gráfica. El punto 0, 1 significa que es un intersecto en Y. Entonces se ubica acá. Y sustituimos para otro valor después de 1, ¿verdad? Después del vértice, para X igual a 2. Sustituimos ese valor en la función original. F de X es igual X, como la función que estamos analizando es esta, X cuadrado menos 2X más 1. Evaluamos para 2. Entonces se convierte en F, en función F de 2. Sustituyendo sería 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1. 2 al cuadrado, esto es 4, menos 4 da 0 más 1, 1, ¿verdad? Se nos forma el punto 2,1, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado al sustituir, sobre todo cuando hay valores negativos. Entonces ese punto 2,1 lo ubicamos acá, ¿verdad? Entonces ya cuando hemos ubicado esos dos puntos, aparte del vértice, entonces solo unimos con una curva, ¿verdad? Esos puntos y ya hacemos la gráfica de la función cuadrática, que es una parábola, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos la gráfica de la función. Hallamos el vértice primero, después dos puntos más y ubicamos los puntos y los unimos con curvas, ¿verdad? Sabiendo de que aquí abajo es el vértice que encontramos en la primera parte del procedimiento.
No sé, preguntas acá. Bien. Aplicación. Tenemos una aplicación de las funciones cuadráticas. Dice, los costos de producción de una empresa que ensambla computadoras se expresa mediante la función C de X igual 3X cuadrado menos 780X más 60.000, donde X representa el número de computadoras ensambladas. Entonces lo que tenemos acá es una función cuadrática que su gráfica es una parábola. Inciso A dice, determine la cantidad de computadoras que deben ensamblarse para que el costo sea mínimo. Inciso B, determine dicho costo. Es decir, el costo está en función del número de computadoras que se fabrican. X es el número de computadoras. Dice, bueno, A es igual a 3, ¿verdad? Identificamos primero A es igual a 3 de la forma de la función cuadrática. A X cuadrado más BX más C. A es igual a 3. B sería igual negativo 780. C es igual a 60.000. Ahora encontramos el vértice. Como ya que A es mayor que 0, sabemos que es un punto mínimo. Es lo que andamos buscando, minimizar costos. Entonces encontramos X. Entonces este ejercicio solo hallando el vértice encontramos la respuesta de lo que nos están pidiendo. X, aplicamos la fórmula, menos B sobre 2A. Es decir, menos por menos 780, sustituyendo, ¿verdad? No es menos 780, sino que es menos por menos 780, menos de la fórmula y menos del valor que en este caso es negativo. Entonces menos por menos da más. Sobre 2A sería 2 por 3 igual a 6. 780 entre 6, esto es igual a 130. Entre 6 igual a 130. Ahora encontramos el valor de Y, que es esta otra fórmula. 4AC menos B cuadrado. 4A es 3, sería 4 por 3 por C, que es 60.000. 4 por 3 por 60.000 menos B al cuadrado, es decir, entre paréntesis, menos 780 al cuadrado. Aquí no se va a convertir en más, sino que es una resta porque esto primero, antes de multiplicar el menos d fuera del paréntesis, tiene que elevarse al cuadrado y esto me queda positivo dentro. Menos 780 al cuadrado, todo valor elevado al cuadrado queda positivo porque es menos por menos aquí dentro, ¿verdad? Multiplica por el mismo 780 negativo. Bueno, entonces 4 por 3 por 60.000 me da 720.000 menos negativo 780 al cuadrado da 608.400. 608.400. Y abajo 4 por A es 4 por 3, 12. Entonces, esta resta me queda 111.600 sobre 12. 111.600 sobre 12. Conclusión. Entonces aquí se contesta de un solo lo que piden arriba. Dice, la cantidad de computadoras que deben ensamblarse. Entonces, como se nos forma el punto 130,9300, que sería el vértice. Si no, aquí no hacemos la gráfica, pero sería el vértice de su gráfica. En este caso, X igual a 130 representan las computadoras a ensamblar, que es la pregunta A, ¿verdad? 130 es lo que contesta el inciso A. Y determine dicho costo. Dicho costo sería 9.300. Entonces, Y igual 9.300, que es el valor
DY del vértice va a representar el costo mínimo. Aquí se contesta en la conclusión, se contestan los dos incisos que piden acá. Determine dicho costo. Entonces ese sería el 130, es lo que hay que fabricar para obtener un costo mínimo de 9,300. Bueno, no sé, preguntas acá antes de pasar al otro tema. O algo que para aclarar, no sé, dudas. ¿No hay preguntas? Entonces esta es una aplicación. O sea que una función cuadrática con costos se puede aplicar sacando el vértice, determinamos el costo mínimo. Aquí no vamos a hacer gráfica, Lick. En este tipo de ejercicio, en este de aplicación, no, pero en este sí, ¿verdad? Ok. Pero si lo quieren hacer, no, ya no hay problema, ¿verdad? En aplicación, no es necesario. No es parte, si lo hacen, está bien, pero en aplicaciones, ¿verdad? Si lo hacen, está bien, pero si no, no se le va a restar. Punto. Bien, relaciones implícitas. Relaciones implícitas son relaciones entre, digamos, son funciones donde se combinan X y Y. Las relaciones implícitas. Ahora, cuando Y es una función conocida de X, esto es Y igual f de X, Y igual f de X. A menudo decimos que Y es una función explícita de la variable independiente de X, de variable independiente X. Ejemplo, Y es igual 3x cuadrado más 2x menos 1 y Y igual raíz cuadrada de 2x más 1. Ajá, pero hay situaciones donde hay relaciones donde se ven relaciones implícitas donde están combinadas, es decir, no está Y sola en función de X, sino que están combinadas X y Y términos, ¿verdad? Están combinadas. Entonces aquí miramos el ejemplo 1, dice, encuentre Y en la siguiente relación implícita. 3x más 4y igual a 12. Entonces Y no está en función de una expresión, sino que está combinada. Entonces, como lo hicimos en otras secciones, usamos el método de transposición de términos. Es decir, esto es de ecuaciones, los criterios de resolver ecuaciones lineales. Entonces, a partir de esta relación implícita, vamos a hallar el valor de Y, que es una función explícita. Entonces, empezamos a despejar. Como vamos a despejar para Y, vamos a despejar para Y, este 3x que está acá, pasa al otro lado a hacer la operación contraria, al otro lado del signo igual. 3x, aquí suma, entonces aquí pasa a restar. Entonces esto sería igual, menos 3x más 12. Menos 3x más 12, quedaría 4y. Y por último, el 4 que multiplica y, lo pasamos al otro lado a dividir, ¿verdad? Entonces quedaría la expresión menos 3x más 12 sobre 4. O sea, aquí estaría bien la respuesta, solo que no estaría simplificada, pero estaría bien, ¿verdad? No estaría mal. Bien, entonces, pero si queremos simplificar, dividimos ambos términos de arriba entre 4. Si recuerden que esto se puede simplificar, menos 3x sobre 4. Menos 3x sobre 4 más 12 sobre 4. Más 12 sobre 4. Este es 3. Más 12 sobre 4.
12 sobre 4. Entonces, esto simplificado quedaría menos 3/4 X, ¿verdad? Menos 3/4 X. Más 2 entre 4 es 3. Entonces, esta sería la función explícita. Sí, ya simplificada, pero no quiere decir que esta está, no está mala, solo que no está simplificada. Entonces, aquí decimos que es la función explícita ya simplificada, ¿verdad? Pero sí, esto tampoco, esto no está mal, ¿verdad? Entonces, a partir de relación implícita, hallamos y encontramos una función explícita. Ejemplo 2, dice, encuentre y en la siguiente relación implícita. 3xy más 12x menos 4y igual a 1. Entonces, reescribimos primero la ecuación, ¿verdad? 2x lo ponemos de primero, solo cambiamos el orden del término. Más 3xy menos 4y. Como nos piden encontrar y, entonces reescribimos para que queden juntos los dos términos que contienen a y. Todo igualado a 1, ¿verdad? Aquí, como no está cambiando de posición, solo se cambia de posición, no está cambiando de lado del signo igual, entonces mantiene con su mismo signo. Ahora sacamos el factor común, porque lo que nos están pidiendo es hallar y, ¿verdad? Entonces, y puede sacar como factor común acá, esto de recordar un poco de factorización, ¿verdad? Entonces, estos dos términos se pueden expresar como y por 3x menos 4. Aquí factorizamos porque lo que estamos hallando es y. Este x no lo tomamos en cuenta porque solo vamos a factorizar los dos términos que contengan a y para sacarlo como factor común. Bien, entonces ya sacamos y como factor común 3x menos 4. Este 2x lo vamos a pasar al otro lado, hacer su operación contraria, al otro lado el signo igual. Entonces, como aquí suma, pasa restando, ¿verdad? Entonces queda y por 3x menos 4 igual 1 menos 2x. Entonces, 3x menos 4, que es el factor que nos quedó después de factorizar, lo pasamos al otro lado a dividir a la expresión que está acá, ¿verdad? Toda la expresión. Entonces, nos queda 1 menos 2x sobre 3x menos 4. Porque transponemos el 3x menos 4, todo el factor que multiplica y, entonces al pasar al otro lado pasa a dividir. Entonces nos queda la función explícita y igual 1 menos 2x sobre 3x menos 4. Aquí lo que se aplica son los criterios de resolver ecuaciones, ¿verdad? Y factorización un poco aquí, ¿verdad? En esta parte. Y ahí ya nos queda una función explícita de y, ¿verdad? Y es igual una expresión con valores de x, ¿verdad? Entonces ya tenemos la función explícita. Bien. No sé, preguntas. ¿Preguntas? ¿No está claro acá algo? Entonces aquí se deben agrupar primero los valores, se reescriben los valores que contengan a y juntos, ¿verdad? Entonces aquí solo pusimos juntos, ¿verdad? 3x lo pasamos, solo lo cambiamos de posición. Aquí, como no se están pasando al otro lado el signo igual, entonces solo se intercambia la posición. Factorizamos, sacamos y de factor común. El 2x que suma pasa a restar al otro lado. Y por último el factor pasa a dividir, ¿verdad? Esto es de ecuaciones, ¿verdad? Esto con los criterios de ecuaciones lineales, ¿verdad? Es lo que se está aplicando acá.
Bien. Funciones inversas. Ahora, puede ser conveniente considerar a y como la variable independiente y resolver para x en términos de y. Ejemplo 1. Encuentre la función inversa de f de x igual 2x más 1. Entonces, para hallar la función inversa, como y es igual f de x, y equivale a f de x, ¿verdad? Escribimos la función así. Es decir, esta función la escribimos, en vez de f de x, escribimos y igual 2x más 1, que es lo mismo, ¿verdad? Y es igual a f de x, es lo mismo. Entonces, la reescribimos y despejamos para x. Como nos piden la función inversa, hay que despejar para x, es decir, hallar una función de x en función de y no al contrario, y en función de x. Bien, entonces, 1 que está sumando acá pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Entonces queda y menos 1 igual 2x. 2 que multiplica x pasa a dividir al otro lado. Como multiplica pasa a ser la operación contraria. Y igual, entonces ¿qué nos queda? Y menos 1 sobre 2. Entonces nos queda una función x igual a una función de y, ¿verdad? Entonces concluimos. Ya cuando hemos despejado x, concluimos y la función inversa va a ser igual y menos 1 sobre 2. Esta va a ser la función inversa. Es decir, que x la sustituimos por la expresión f a la menos 1, ¿verdad? F a la menos 1 indica la función inversa. Esa es para hallar la función inversa, es decir, expresamos f de x, lo volvemos y despejamos para x, y en la parte final, x la sustituimos por la letra f a la menos 1 y le igualamos a la expresión de y que nos quedó, ¿verdad? Ejemplo 2. Encuentre la función inversa de y igual 4 menos 2 tercios de x. Entonces despejamos para x. Es decir, este 4 pasa al otro lado del signo igual. No, bueno, no aquí. Bueno, como está. Despejamos para x. Es decir, esta expresión, menos 2 tercios, aquí está restando, entonces pasa al otro lado sumando, positiva, ¿verdad? Entonces me queda 2 tercios de x igual 4 menos y. Ahora vamos a despejar este 2 tercios que multiplica, pasa al otro lado a dividir, pero como es una fracción, se puede decir que el 2 de arriba multiplica x y el 3 lo está dividiendo, ¿verdad? Porque 2 tercios x es como que dijéramos 2 por x sobre 3, ¿no? 2 por x sobre 3 equivale a decir, es esta expresión, 2 tercios x, como que tuviéramos 2 por x dividido entre 3. Entonces, del lado izquierdo pasa como 3 medios al lado derecho, es decir, este 2 tercios pasa como 3 medios al lado derecho. ¿Por qué? Como 2 multiplica, entonces pasa a dividir, pasa una fracción aquí abajo entre 2 y 3 que divide pasa a multiplicar. Entonces, esta expresión queda x igual 3 medios por 4 menos y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este está de dividiendo, pasa a multiplicar
aquí arriba, y este de multiplicar pasa a dividir, entonces queda una fracción inversa. Es una fracción inversa, entonces decimos, multiplicamos. El siguiente paso sería multiplicar 3 medios por cada uno de los términos, aplicando la propiedad distributiva de la resta. Entonces 3 medios por 4 sería 3 por 4, 2 entre 2, 6. Y 3 medios por menos y sería menos 3 medios y. Entonces ya nos queda una expresión x en función de y, ¿verdad? Una expresión que contiene a y. Entonces solo sustituimos, ¿verdad? Como x es igual f a la menos 1, solo sustituimos en la conclusión sería función inversa f a la menos 1 es igual 6 menos 3 medios de y. Entonces preguntas acá. Esto es para hallar la función inversa. ¿Preguntas? Cuando pasamos de 2/3 y lo pasamos a hacer x igual a 3 medios, no pasaría a ser negativo. No, no. No. No, porque no. No pasa negativo porque no está sumando. Ahora, si estuviera sumando, aparte, pero no, aquí está multiplicando a x. Entonces, de multiplicar a x pasa a hacer la operación contraria, a dividir. ¿Bien? Pero acá el de arriba multiplica, entonces pasa a abajo. Y el 2 que está arriba en la fracción es como que estoy multiplicando a x, pasa dividiendo. Y el 3 que está dividiendo pasa multiplicando con su mismo signo. Es decir, solo aquí no cambian de signo porque al transponer términos, lo que pasan es hacer la operación contraria. Solo cambia signo si está sumando o restando. ¿Sí? Porque cuando suma, resta, ¿verdad? Entonces ahí sí cambia de signo. Pero si resta, pasaría sumando. Pero aquí está multiplicando y dividiendo, ¿verdad? De arriba multiplica y el de abajo divide. Entonces pasan con su mismo signo. Porque no están sumando ni restando. Por eso no cambian. Ok, gracias, Lee. Está bien. Bien. Ahora tenemos funciones exponenciales. Una función del tipo y igual a la x, donde a es mayor que 0, es decir, un número positivo, y a es diferente de 1. Porque si a es 1, entonces el resultado es 1, no tiene 1 elevado a cualquier número, es 1, ¿verdad? Entonces se denomina una función exponencial. Cuando a es mayor que 1, la función se conoce como una función exponencial creciente. Mientras que si a es menor que 1, es decir, entre 0 y 1, un medio, un tercio, se llama función exponencial decreciente. Es decir, en la gráfica va a tener un comportamiento así, ¿verdad? Contrario a este. Bien, nos vamos a quedar acá porque ya nos está sacando el Zoom, ¿verdad? Entonces solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad?